Hola, ¿qué tal? Buen día. Si por México agradece la presencia de los medios de comunicación y les da la bienvenida a la continuación de Promesas Incumplidas, cuya primera parte presentamos el pasado mes de enero. Los saludamos Luisa Sali y Beatriz Pajés. Vamos a analizar los costos que hoy paga el país y su población al tener un gobierno que ha hecho hasta el día de hoy 1,363 promesas y de las cuales solo ha cumplido el 13,4%. Desde hace meses hemos subido a nuestra página de internet, en la sección de promesas incumplidas, el seguimiento y documentación diaria de lo que sucede con más de 1,000 promesas hechas. Quien quiera tener más información sobre la metodología y sobre las promesas, pueden consultarlo en nuestra página www.sipormexico.org/promesas incumplidas. De igual manera, invitamos a nuestros colegas y amigos de los medios de comunicación a escribir sus preguntas en el chat de esta plataforma. Empezamos. Creo que estamos obligados a preguntarnos por qué el presidente hace tantas promesas y por qué no las cumple. Ha hecho tantas en los 2 años y medio que lleva en el poder que necesitaría más de 2 sexenios para cumplirlas. Los gobiernos autoritarios, por no decir totalitarios como es este, necesitan decirle a la gente lo que quiere escuchar para que lo respalden. No importa si lo que prometen lo van a cumplir o no. Lo que menos les importa es trabajar para beneficiar al país. Para un régimen que no respeta la Constitución, lo importante no es la verdad, ni cumplir lo que promete, sino utilizar la mentira para obtener un beneficio. Y en este caso, el beneficio es ganar adeptos, simpatías, a través de la manipulación y el engaño, para obtener votos y permanecer en el poder. Por eso, en cada mañanera, este gobierno tiene que engañar, tiene que mentir, porque es incapaz de dar resultados. En este régimen, que bien puede ser calificado como el régimen de la mentira y de las promesas incumplidas, hay una clara contradicción entre el discurso y la realidad. Se dice y repite que hay empleo cuando no lo hay. Se dice y repite que hay medicamentos cuando hay desabasto. Tenemos un presidente que asegura ser demócrata cuando hemos sido testigos de que no le gusta la división de poderes, tampoco la prensa independiente, y de que ordena a su partido Morena matar al INE. Para decirlo pronto, el gobierno de la simulación y la mentira cumple solamente una de cada 10 cosas que promete diariamente. Pero no miente al aire. Le miente a cada mujer a la que despoja de estancias infantiles, a cada niño con cáncer que no puede recibir quimioterapias, a cada padre o madre de familia que no encuentran trabajo. Sí por México decidió desde hace varios meses desenmascarar a una administración que no le cumple a los ciudadanos. Y lo ha venido haciendo a partir de un trabajo serio, con una metodología de medición muy rigurosa. Una segunda parte de esta investigación se las vamos a presentar hoy. Luisa Sali tiene más información al respecto. Adelante, Luis. Muchas gracias, Beatriz. Como bien dices, el gobierno de Morena nos promete cosas todos los días. Que nuestro sistema de salud sería tan bueno como aquel que existe en Canadá o Dinamarca. Y hoy, nuestros compatriotas mexicanos no tienen acceso a un hospital o se mueren por no encontrar medicinas que antes sí estaban a su alcance. Que no subirán los precios de las gasolinas y ahora suben. Y hasta se atreven en este gobierno a sostener que eso nunca lo prometieron. También nos dicen que se acabará con la corrupción, cuando del pasado corrupto no hay un solo funcionario en la cárcel. Y del presente, a diario salen nuevos escándalos. Lo cierto es que la corrupción sigue igual que siempre. Lo único que cambiaron son los protagonistas. Cambiamos todo para que todo siguiera igual. ¿Qué decir de las mujeres? Se nos prometió que iban a hacer algo por ellas. Y lo único que se ha venido haciendo en estos casi 3 años de gobierno
es intentar por todos los medios deslegitimar y desacreditar sus justos reclamos, tildándolos incluso de politiquerías y atreviéndose en cada ocasión que se le presenta a evadir y cambiar el tema. En el tema del desempleo, nos prometieron que iban a crear empleos como nunca, cuando la realidad es que la tasa de desempleo subió al 4.4% durante el primer trimestre del año. Y la verdad de las cosas es que hoy no se ve para cuándo se va a poder revertir tan lamentable tendencia. Y así podemos seguirle y seguirle. Y no nos alcanzaría este espacio para enumerar todo aquello que el gobierno ha prometido y que ha incumplido, y además de manera deliberada. Hoy sabemos que el gobierno miente sistemáticamente. El problema es que las mentiras emanadas de una persona con poder tienen consecuencias muy graves. Cuando se trata del gobierno, sus mentiras cuestan vidas. Y en el caso de México, nos han costado cientos de miles de vidas de mexicanos. Ahí está el ejemplo de la línea 12, en donde hoy 26 familias están de luto y ya no tienen un miembro en su familia por una negligencia criminal de este gobierno. ¿Y qué decir del COVID? El ejemplo de todas las muertes que se pudieron haber evitado si nuestras autoridades no hubieran insistido en mentir sobre el coronavirus y su gravedad. ¿Cómo lo vamos a olvidar los mexicanos cuando nos decían, abrácense, no pasa nada, o salgan a comer a los restaurantes, ya nosotros les avisaremos cuando no puedan hacerlo? Ahora hay una nueva mentira flotando en el ambiente. No hay que ser adivinos para poder anticipar que ante un resultado adverso en las próximas elecciones del 6 de junio, Morena, antes de aceptar el resultado, alegue y grite por todos los aires que hubo un fraude. Y lo diga cuantas veces sea necesario para lograr convencer a los mexicanos de que hubo de alguna manera ese fraude y así encontrar cobijo para intentar anular el resultado de las elecciones. Su posición es tan cínica como aquella que dice que las elecciones solamente serán válidas y limpias si gana Morena. Y si no, entonces necesariamente habrá un fraude. Ante esta situación, como ciudadanía es nuestra obligación estar debidamente informados y listos para acudir a la defensa de nuestras instituciones y con ello evitar que nos roben el futuro de México y que no se deje de ver a las elecciones en las urnas para entonces verlas con presiones en un escritorio. Hoy queremos enseñarles tan solo una pequeña muestra de las tantas mentiras que nos han venido diciendo, para que esto dote a nosotros como ciudadanos de mayores argumentos y convicción, con miras a que este 6 de junio, a través de nuestros votos, podamos gritar, ya basta, o en sus propias palabras, al carajo, con las ineptitudes, con las mentiras y con el mal gobierno que tenemos de Morena, que se ha dedicado a transformar, sí, a transformar ciudadanos en víctimas. Qué lindo sería vivir en el país que nos prometieron. Si te pones a pensar, no hay una sola cosa en la que nos hayan cumplido. No solamente eso, no hay un solo tema en el que siquiera estemos igual. En todo estamos peor. Mientras vemos el siguiente video, los invitamos a reflexionar quiénes son los más afectados con las mentiras provenientes de este gobierno. Lo cierto es, la respuesta es obvia. Son los más vulnerables, los más pobres, los jóvenes, las mujeres. Y sí, fueron primero los pobres. Fueron los primeros en perder su educación, en perder su empleo, en perder su salud y hasta la vida. Veamos el video.
Pero pues ya vieron, ¿qué acabamos de ver? Pues al populista que se aprovecha de la necesidad, la ignorancia y la desesperación de la gente por hacer promesas que nunca va a cumplir. Así son los gobiernos fascistas. Alientan la fantasía y la esperanza de la sociedad para hacer creer que el líder es una especie de ser sobrenatural que puede cambiar su vida. Ahí están los testimonios que contradicen el discurso oficial. Con motivo de la pandemia, el régimen prefirió invertir en tumbas y en crematorios en lugar de equipar hospitales para salvar vidas. Primero los pobres. Las 26 víctimas del metro son una prueba más de que es más importante para las autoridades comprar votos que proteger la seguridad de los mexicanos más pobres. Es más importante garantizar la impunidad de los funcionarios responsables de la tragedia que llamarlos a cuentas. Pero ahora vamos a analizar varias de las promesas incumplidas. La primera de ellas tiene que ver con la pandemia. Los números, como ustedes saben, son negros. México tiene, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el índice más alto de letalidad, es decir, de muertes por número de habitantes. Tercer lugar en contagios a nivel mundial y somos el país con más personal médico muerto por COVID-19. A esto tenemos que añadir el ocultamiento, la manipulación y el uso político de la información por parte de las autoridades. La epidemia le ha costado al país mucho más de las 220,000 muertes declaradas oficialmente. La Universidad de Washington señala que al 7 de mayo de este año ha habido 617,127 defunciones en México por COVID, es decir, 3 veces más que las reconocidas por el gobierno. ¿Y qué podemos decir de la vacunación? Lenta, discriminatoria, con jeringas vacías y utilizada como propaganda para cambiar vacunas por votos. El régimen de la mentira debería ser llevado a un juicio por crimen de lesa humanidad. Es uno de los casos más graves de ocultamiento de la verdad. La Constitución ordena a las autoridades proteger la vida y la salud de la población. Sin embargo, el gobierno de Morena prefirió minimizar los alcances de una pandemia mortal para poner a salvo su imagen. Se burló de la sociedad cuando recomendó, ¿se acuerdan?, usar estampas milagrosas en lugar de cubrebocas. Prefirió ahorrar dinero con fines electorales en vez de entregar recursos a los hospitales públicos. Impidió la venta de medicamentos para atender casos graves. Este gobierno le apostó a la muerte en lugar de apostarle a la vida y a la salud de la población. Adelante, Luis. Gracias, Beatriz. Ahora, queridos amigos, pasemos al tema de la educación. El gobierno nos prometió garantizar el derecho a la educación a toda la población del país. Sin embargo, en el ciclo escolar 2019-2020, por primera vez en 20 años, se redujo el número de jóvenes estudiando media superior. Esto pese a que se triplicaron los recursos para becas en los primeros 2 años de gobierno. Asimismo, en el ciclo escolar 2020-2021, más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron al sistema educativo. Además, prometieron apoyar como nunca antes la educación en nuestro país. Sin embargo, la realidad es otra. En el presupuesto de egresos del 2021, el presidente y las bancadas de Morena eliminaron 13 programas de educación pública y con esto la vulneran. Entre ellos está el desarrollo profesional docente, la escuela de tiempo completo, la expansión de la educación media superior y superior, la excelencia educativa, la evaluación de la calidad de la educación, el desarrollo de aprendizajes significativos, entre otros programas. A juzgar por los hechos y ya no por las palabrerías y las promesas, parece más bien que el gobierno de Morena se empeña en privar a nuestra niñez y a nuestra juventud de preparación para su futuro. Pareciere
que se prefiere a una ciudadanía ignorante e indefensa antes que una preparada, fuerte y trabajadora. Beatriz, adelante con el siguiente tema. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre pobreza y desigualdad. La economía ha sido una de las víctimas más importantes del sexenio. En esta, como en todas las áreas, el gobierno llegó sin un proyecto para generar empleo y combatir la pobreza. La primera promesa que traicionó fue la que tanto defiende. Primero, los pobres. Y lo hizo al negarse a presentar un plan de emergencia para contrarrestar los efectos de la pandemia que afectó principalmente a la población de más bajos recursos. De acuerdo a Coneval, México es el país con más incremento de pobreza en América Latina. Mientras en todo el mundo los gobiernos apoyaban a las pequeñas y medianas empresas para que no despidieran trabajadores, aquí el gobierno de primero los pobres dejó a su suerte a todos los sectores de la economía por considerar que los empresarios forman parte de la mafia del poder. El resultado está a la vista. México vive hasta el día de hoy una de las peores contracciones en 30 años. Pero con todo y no hacer nada para impulsar el crecimiento de la economía, el presidente prometió el 5 de abril del 2020 que se crearían 2 millones de empleos en 9 meses. ¿Dónde están esos empleos? ¿Y cómo se pueden crear cuando no hay inversión? Una promesa incumplida más fue la de no endeudar al país. Sin embargo, la página oficial del Banco Mundial muestra que la deuda contraída con ese organismo asciende a casi 4,000 millones de dólares, 2,000 millones de dólares más que la contraída en el sexenio anterior. Es decir, al último trimestre del 2020, la deuda representaba un 52,46% del Producto Interno Bruto. Luis. Gracias, Beatriz. Vamos ahora al tema de las mujeres, nuestras mujeres mexicanas. Para las mujeres también han habido muchas promesas. El gobierno prometió hacer todo lo necesario para protegerlas. Sin embargo, marzo de 2021 ha sido el mes más violento contra las mujeres en México desde que se tenga registro. Además, fíjense ustedes, recientemente se informó que en México a diario dan a luz 27 niñas entre 10 y 14 años de edad. Esto es alrededor de 10,000 niñas al año. Y el gobierno no hace nada para protegerlas de ser víctimas de la violencia sexual. Este gobierno que se vendió y se ostentó como el más feminista puede pasar a la historia como el más indiferente, el más sordo y hasta el más cruel en tratándose de las causas de la mujer. Es el gobierno que más las ha ignorado. Es más, es gracias a Morena que la lucha de las mujeres por la equidad ha retrocedido enormemente. Y no solo eso, han ignorado y desestimado a tal grado la violencia de género, que en nuestro país, desde el 1 de diciembre de 2018, 11 mujeres son asesinadas a diario. Más de 4,000 mujeres al año. ¿Se puede acaso seguir culpando de esta situación a los gobiernos del pasado? ¿Están verdaderamente las mujeres en la agenda de este gobierno? ¿O se trata más bien de otra más de las muchas promesas que nos hacen y que son huecas y que nunca pretenden cumplir? ¿Qué nos cuentas, mi querida Beatriz, sobre la situación de la prensa? Pues vamos, Luis, a un tema que nos interesa a los periodistas. El presidente López Obrador se comprometió a ser respetuoso de la libertad de expresión de la prensa independiente, a no perseguir periodistas y medios críticos del gobierno. Sin embargo, medios y periodistas somos los más atacados en las mañaneras. Todos los días lanza un insulto, una calumnia o un ataque a la prensa que no se somete al régimen. A los articulistas, columnistas e intelectuales disidentes les llama hipócritas, conservadores, doble cara, fantoches,
Los ha acusado de ser corruptos, de ser vendepatrias, de recibir chayotes. Para el presidente, la prensa crítica e independiente forma parte del AMPA y responde a intereses neoliberales. La aversión a la libertad de expresión es común, muy común, en los gobiernos intolerantes. Lo primero que hace un dictador es controlar al ejército, al poder judicial y a los medios de comunicación. La agresión a los medios es otra más de las promesas incumplidas. No es casual que la organización Reporteros Sin Fronteras calificó a México como el país sin guerra, más peligrosos para ejercer periodismo. El año 2020 fue el año más letal para la prensa en la última década. Durante este sexenio se han contabilizado 19 asesinatos de periodistas. Mientras tanto, se sigue agrediendo sistemáticamente a periodistas desde el gobierno, pese a las recomendaciones de los altos comisionados de Naciones Unidas. ¿Por qué no tolera la crítica el presidente? ¿Cuáles son las consecuencias de intimidar a la prensa en un país como México, que se supone es democrático? Y la pregunta es si deberíamos de seguir permitiendo el asesinato de periodistas. Luis. Gracias, Beatriz. Hermano mexicano, después de ver estos resultados y que vienen las elecciones el 6 de junio, Morena, antes de estarnos pidiendo nuestro voto, lo que debería de estar haciendo es pedirnos perdón. Perdón porque nunca como ahora un gobierno había tenido el poder para hacer que las cosas funcionen. Ya no hay pretextos, ya no podemos seguir volteando a ver los gobiernos del pasado. Hoy, Morena tiene el control de la presidencia y del poder legislativo. Si en algún momento podía decidir a favor de los más pobres, a partir de políticas públicas, legislación y presupuesto, era hoy, era en los últimos años. Y lejos de ello, los temas más delicados y los que más trastocan a la ciudadanía y a los más vulnerables, que son la salud, la educación y el empleo, han estado más olvidados que nunca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Morena con el poder? ¿Cuál es su agenda? Claramente no somos los ciudadanos, pero sí hay una agenda. Vale más un hecho que 1000 palabras. Si nos asomamos al presupuesto, veremos que mientras se reduce por un lado lo asignado a la salud, a la seguridad, a la creación de empleos, por otro lado hay un presupuesto que siempre se ha venido fortaleciendo y es el que tiene que ver con el de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cada vez este gobierno quiere tener un ejército más poderoso, tanto en lo político como en lo económico. Ahí les va un dato duro. El único presupuesto que ha aumentado, de los fideicomisos, fíjense ustedes, mientras hubo muchos que se extinguieron, el fideicomiso asignado a la Sedena se aumentó en un 1000%. Esto es 10 veces más. De solamente tener una cantidad aproximada de 5,000 millones de pesos, ahora tiene cifras alrededor de los 50,000 millones de pesos. Ahora, ¿qué se quiere con esto? Pareciera ser que se quiere cada vez un gobierno más fuerte y por el otro lado, una ciudadanía más débil. ¿Ese es el México que tú quieres? Estoy seguro que no. Y tienes la herramienta. Y esa herramienta es tu voto. De nosotros depende que esta dictadura en ciernes se concretice o que rescatemos nuestra democracia. Por eso este 6 de junio, sal a votar y que retiemble en sus centros la tierra, pero rescatamos nuestra democracia y construyamos y decidamos juntos el futuro de México que queremos. Muchas gracias, Luis. Las elecciones del 6 de junio no van a ser unas elecciones más. En ellas se juega el país, el todo por el todo. Hoy no se trata nada más de elegir a un gobernador, a una gobernadora, a un diputado o un alcalde, sino de parar a un proyecto político aberrante que está destrozando el futuro de cada mexicano y de la nación. Vamos a ir a las urnas para votar solamente por dos opciones: democracia o autoritarismo, democracia o dictadura. No hay más. El voto es el único mecanismo que tenemos para que nuestros gobernantes no se sientan invencibles. Ellos ya nos mandaron al carajo. Ahora nos toca a nosotros.
Gracias por acompañarnos. Les recomendamos que en el portal de Sí por México, www.sipormexico.org, pueden conocer todas las promesas incumplidas, además de nuestra agenda ciudadana. En especial, los invitamos a visitar la Ciporteca. Ahora vamos a dar paso a las preguntas, inquietudes de nuestras amigas y de nuestros amigos de la prensa y de los medios de comunicación. Adelante. Muchas gracias, Beatriz, Luis. En efecto, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han hecho llegar, y una de ellas es, ¿quiénes son las poblaciones o grupos más afectados en el país por el incumplimiento de estas promesas? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que acabamos de ver precisamente indicadores muy reveladores, tanto los de Coneval como otros indicadores que nos están hablando de que en México se ha incrementado la pobreza. Hablan de 9 millones y medio más de pobres, otros indicadores hablan de 12 millones de pobres más, que son una consecuencia y una prueba pues de las consecuencias precisamente de no cumplir con todas esas promesas que hizo el gobierno, tanto en materia económica, de salud, de educación, de inversión. Yo creo que en el 2020, pues el Producto Interno Bruto, como también ya lo señalamos, fue la mayor contracción desde 1932, pues al presentarse una caída de más del 8%, de acuerdo a lo que nos ha revelado el INEGI. De tal manera que lo que podemos decir es que sí, los grupos más afectados pues han sido los más vulnerables, como siempre ocurre, los de mayor riesgo, las personas en situación de pobreza, las personas que elaboran, que trabajan en la informalidad y por supuesto las grandes víctimas de esta pandemia y de esta contracción pues hemos sido las mujeres. Muchas gracias. También nos preguntan, querido Luis, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas tienen los ciudadanos para obligar entonces a que los gobernantes cumplan frente a tantas promesas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues precisamente lo que estamos haciendo. Ejercicios como el que estamos haciendo, en donde señalamos y exhibimos cuál es la verdad, cuál es la realidad y en dónde estamos parados. Creo que si algo debe hacer y trascender de Sí por México, es precisamente esto, la creación de una trinchera ciudadana, para que no nos digan y para que no nos cuenten, sino que con base en investigaciones serias, en estudios realizados por profesionales, podamos ver verdaderamente qué sí y qué no está haciendo el gobierno por nosotros. Y es así, a partir de la exhibición y de señalar las cosas, la única manera como vamos a ponerle ya un alto a esta situación de opacidad o incluso de mentira que se puede vertir desde el gobierno. Alguien tiene que decir la verdad, alguien tiene que investigarla y alguien tiene que gritarla. Y ahí estamos en este ejercicio, como muchos otros que vamos a hacer, en esta trinchera que se llama Sí por México y a la que todos los ciudadanos están invitados a participar. Muchas gracias. Nos piden, querida Beatriz, si puedes repetir el número de promesas que se han hecho hasta la fecha, por favor. Sí, cómo no. Bueno, estamos hablando, por supuesto, recuerden que este estudio lo tenemos realizado, esta investigación que viene realizando desde hace varios meses. Estamos hablando hasta el día de hoy de 1,363 promesas y de las cuales solamente se han cumplido el 13.4% y que han sido en todos los ámbitos, unas más, otras menos, pero yo creo que el tema educación, el tema salud, es donde más promesas se han hecho y donde menos se han cumplido. Muchas gracias, querida Beatriz. Nos preguntan también, después del 6 de junio, ¿qué sigue? ¿Qué acciones va a haber por parte de la organización? Pues, si me lo permites, Beatriz, yo ahí lo que diría, pues es simple, lo mismo, seguir encima de nuestras autoridades, las que sean. Nosotros estamos para
representar un esfuerzo y un aliento ciudadano y para que cualquier persona que esté en el poder se sepa y se sienta vigilada. Un político corrupto o un político indolente o un político demagogo y mentiroso llega hasta donde un ciudadano distraído lo permite. Si acabamos ya con esa apatía desde el punto de vista o desde la trinchera ciudadana, van a ver la calidad de políticos que vamos a generar. Tenemos que obligarlos, tenemos que forzarlos, tenemos que señalarlos y tenemos que alzar la voz. Entonces, es una gran pregunta y que quede muy claro. El 6 de junio apenas comienza toda la serie de batallas, de esfuerzos y de ejercicios que seguiremos haciendo desde Sí por México y que seguiremos haciendo siempre. Porque como lo hemos dicho desde un principio, Beatriz y su servidor, Sí por México no gira en torno a una persona o en contra de otra. Sí por México gira en torno a las causas ciudadanas. Y mientras haya ciudadanos, habrá Sí por México. Y lo que se trata es precisamente de ser el portavoz de estas causas y el fiscal de que los políticos que prometan cumplan lo que prometen o se atengan a las consecuencias de ser exhibidos en ejercicios como justamente lo estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias, Luis. Beatriz, nos preguntan también si como se afirma todo está peor, ¿cómo se explica la alta aprobación de López Obrador? ¿A poco todo es por la propaganda? Bueno, no solamente por la propaganda, sino que conjuntamente con la propaganda, con la cantidad de recursos públicos que se han dispersado a la población de más bajos recursos para comprar votos y para comprar conciencias. Yo creo que la cantidad de promesas que hace el presidente, sin duda, le ayudó a mantenerse y le ayuda a mantenerse en su más alta aprobación, aunque bueno, en las últimas semanas ha comenzado a bajar y yo creo que las encuestas son un reflejo muy evidente de que cada vez hay más decepcionados, hay más gente que ya se siente engañada porque precisamente esas miles de promesas no cumplidas comienzan a afectar seriamente su economía doméstica, el futuro personal, el futuro de sus hijos. Así que bueno, esta es una de las razones. Aquí hay un evidente uso de recursos públicos para tratar de cooptar la voluntad de la población, como nunca, jamás, nunca un gobierno ha hecho una dispersión tan importante de recursos públicos con esos fines. Y además ha habido un desvío impresionante de estos recursos precisamente para destinarlos a fines político-electorales. Yo les quiero decir que esto, por supuesto, no comenzó hace poco. Antes de que el presidente López Obrador asumiera el cargo el 1 de diciembre de 2018, comenzó a construir y anunció este ejército de servidores de la nación que estuvieron encargados desde el primer día de este sexenio a dispersar dinero porque ya se preparó desde ese momento la pretensión de ganar a través de la compra de conciencias estas elecciones intermedias. Pero lo que se ve claro es que no le va a salir el plan. Creo que tenemos una ciudadanía cada vez más consciente, sabida y de que no se le puede engañar y que tampoco se puede comprar su voluntad, su independencia y su libertad de votar. Muchas gracias, Beatriz. Luis, nos preguntan también cómo se tomó en cuenta cuando algunas de las cosas que se prometieron llevan más tiempo en cumplirse, es decir, que no pueden ser como de un cumplimiento inmediato. ¿Eso se tomó en cuenta para esta contabilización? Sí, claro. Es decir, no todas las promesas se pueden cumplir al mismo tiempo. Hay unas que tienen que tomar, pues evidentemente, dada su naturaleza y su tamaño, más tiempo. Aquí estamos haciendo un ejercicio de aquellas promesas que ya tendrían que haber sido cumplidas a la fecha y que claramente no lo han sido. Y de esta manera, pues, por eso podemos hablar de un incumplimiento. Porque ya es la fecha en que algún resultado tuviéramos que estar viendo y lejos de ello,
no solamente no se ha mejorado la situación en donde estábamos, sino que en muchos rubros, y tal vez los más delicados, estamos cada vez peor. Por eso podemos tildar a este gobierno de un gobierno que ha incumplido, de un gobierno que ha mentido y de un gobierno que claramente ha fracasado. Muy bien, muchas gracias. Por ahora son las preguntas que tengo. Así que si les parece bien, de cualquier forma, estaremos enviando toda la información, la metodología y alcances a los medios de comunicación. De acuerdo, pues entonces damos por concluida esta sesión, Nancy. Así es. De acuerdo, pues muchas gracias a todos, medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan, nos han acompañado a lo largo de esta importante presentación de promesas incumplidas. Y bueno, pues los esperamos para la próxima. Les agradecemos Luisa Sali y Beatriz Pajés su presencia. Muchas gracias también a todo el equipo de Sí por México y hasta la próxima. Muy buenos días.